Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a estar hablando más que nada del mercado de pases, puntualmente de 5 futbolistas, de 2 jugadores que al hincha del Millonario le gustaría volver a ver con la casaca del elenco de Núñez, de 2 delanteros de nivel internacional que formaron parte de la selección argentina por muchos años y que, si bien es cierto que hay pocas chances de que lleguen los dos, sí es muy probable que uno de estos 2 futbolistas se convierta en incorporación de River en el siguiente mercado. Habrá que ver por quién se termina decantando. Marcelo Gallardo, que es quien elegirá los refuerzos desde el minuto 0. Y por último vamos a hablar de otro nombre que ha vuelto a surgir, que ya había sonado en el mercado de pases de inicios de este 2024. Después hablaremos de posibles salidas de un jugador que no renovaría su contrato y que seguiría de River a inicios del año que viene, y de otro que podría ser una venta cuyo dinero servirá para incorporar jugadores. Y después, fuera de lo que tiene que ver con futbolistas, vamos a estar hablando de cuándo se estrena la nueva pantalla LED en el Estadio Monumental y de cuándo se disputará una de las tantas finales que tiene River pendiente. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de estos 2 jugadores que ven en pantalla, 2 de los futbolistas más queridos por el hincha de River en los últimos 5 años aproximadamente. Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero han sido parte de las grandes alegrías del elenco de Núñez en los trofeos más importantes que ha conseguido el Millonario durante el último lustro aproximadamente. Sin embargo, hoy, y por distintos motivos, sus actualidades los encuentran lejos de River, más allá de que en el mes de enero existe la chance de que ambos puedan volver, también por diferentes vías, y River por ambos tendrá que negociar de distintas maneras, pero dependerá exclusivamente de lo que pueda pretender Marcelo Gallardo. Ambos claramente son 2 jugadores muy queridos por el simpatizante del más grande, y si bien es cierto que quizás la actualidad futbolística inclusive de ambos es diferente, porque Enzo Pérez, más allá de haber sido campeón con Estudiantes en el primer semestre, está claro que en febrero cumplirá 39 años y hay que ver qué lugar ocuparía en el plantel del Millonario. También es cierto que tiene el deseo de retirarse con el manto sagrado, y teniendo en cuenta que se fue anteriormente por un problema con el anterior cuerpo técnico, es decir, Martín de Michelis, ahora con Gallardo todo puede llegar a modificarse, y sabiendo que no habría que negociar de club a club, por lo menos por ahora, porque su contrato con Estudiantes termina el 31 de diciembre, lo que quiere decir que lo único que habría que hacer es negociar el vínculo con el futbolista, podría venir libre con el pase en su poder y eso favorecería su llegada. Está claro que por cuestiones futbolísticas quizás no sería el número 5 que Gallardo traería. Por eso mismo hay que ver qué es lo que opina el DT, más allá de que charlas entre el jugador y el entrenador seguramente hay y va a haber de acá hasta finales de este año. Y el caso de Juan Fernando Quintero, estamos hablando de un futbolista de selección colombiana de muy buena actualidad. Su año en Racing fue verdaderamente muy pero muy positivo, más allá de algunas irregularidades, y es un futbolista que obviamente vendría a reforzar con creces la mitad de la cancha del conjunto de Núñez. Hoy River no tiene un jugador como Quintero. El Millonario, salvo por el Piti Martínez, no tiene un futbolista que le pegue bien a la pelota parada, un jugador que pueda rematar directamente al arco en los tiros libres, ni tampoco en los tiros de esquina. Por eso mismo está claro que Juan Fer Quintero es un jugador que le serviría mucho, y a diferencia de Enzo Pérez, cuya actualidad quizás no es la mejor porque está muy cerca del retiro, a Juanfer claramente todavía le quedan 1 o 2 temporadas en un muy buen nivel. ¿Qué es lo que pasa con Quintero? Que Racing pediría alrededor de 5 millones de dólares para desprenderse de él en el siguiente mercado, y si bien es cierto que sería una inversión no tan exigente, porque después voy a estar hablando de otros futbolistas que podrían ser refuerzos y van a ver la diferencia que hay entre el dinero que habría que poner por Juanfer en relación a otros jugadores, hay que ver también si Gallardo busca un futbolista como Quintero para reforzar la plantilla. Al igual que Enzo Pérez, es un jugador que se habla, no sé si en el día a día, pero sí semana tras semana con el entrenador, por lo que el muñeco ya sabe perfectamente si tiene o no intenciones de volver. Lo que falta es negociar con Racing para saber si su vuelta efectivamente puede ser posible. Y vamos ahora a hablar de los 2 delanteros que formaron por mucho tiempo parte de la selección argentina, que hoy no están siendo citados regularmente por Lionel Scaloni, pero que no dejan de ser 2 jugadores que
son de talla internacional y que si llegan a River obviamente serían refuerzos de jerarquía. Estamos hablando de los Correa, no son hermanos entre sí más allá de tener el mismo apellido, pero por lo pronto son dos futbolistas que cada uno en su respectiva medida y cada uno también en su momento han tenido niveles verdaderamente muy buenos que los han llevado a ponerse la casaca de la selección y que hoy sean mirados por River. Ninguno de los dos es titular en su equipo y eso es lo que provoca que tengan alguna chance de volver a la Argentina para ponerse el manto sagrado. Los dos sí están jugando en equipos importantes en Europa. Joaquín Correa está en el Inter de Italia, mientras que Ángel Correa se encuentra en el Atlético de Madrid. Por lo pronto sería bastante más sencillo traer a Joaquín Correa, primero porque la relación entre la dirigencia del Inter y la comisión directiva de River es muy buena y es un futbolista a quien tienen en cuenta para negociar en cada uno de los mercados. Ya se había ido a préstamo durante toda la temporada pasada al Olympique de Marsella de Francia, regresó en este último receso y no se le encontró un nuevo destino. Por eso mismo hoy alterna suplencia y algún que otro partido titular en uno de los conjuntos más importantes del fútbol italiano. River tendría que abonar alrededor de entre 7 y 8 millones de euros para quedarse en definitiva con su pase. La situación de Ángel Correa es distinta en cuanto a lo futbolístico, porque si bien es cierto que juega bastante más que Joaquín Correa, no es titular indiscutible, pero aún así ingresa normalmente en los complementos y suele ser un jugador importante para el entrenador, para el Cholo Simeone. De hecho, Ángel Correa ingresó en la segunda parte del clásico contra el Real Madrid y le dio el empate final al Atlético sobre el equipo merengue, mientras que en la Champions League, en el último duelo que se jugó, Ángel Correa sobre la hora le dio el triunfo al Atlético sobre el Paris Saint-Germain en condición de visitante para el triunfo por 2-1. Es decir, más allá de ser suplente, es un futbolista que interesa y mucho para seguir jugando en el colchonero. De hecho, en el último mercado el Atlético le habría pedido al Beşiktaş de Turquía alrededor de 20 millones de euros para dejarlo salir y es un número que el equipo turco no estuvo dispuesto a poner. Veremos si en el próximo mercado de enero, si es que finalmente se da la aprobación de Correa como para venir a River, cuánto le termina pidiendo el equipo español. Está claro que 20 millones de euros parecería ser un número bastante excesivo, más allá de que River sabe perfectamente que en el próximo mercado de pases deberá hacer una inversión histórica para reforzar la plantilla. Y el último jugador para hacer posible el refuerzo que voy a estar mencionando en este video y que ya he mencionado a principios de este año más de una oportunidad, es el caso de José Manuel López, delantero que hoy juega en el Palmeiras de Brasil, que el año que tuvo ha sido medianamente regular. Es cierto que ha jugado más que en las temporadas anteriores, pero también es cierto que luego de la salida de Hendrik a mitad de año al fútbol europeo, López imaginaba que en el Palmeiras iba a jugar muchísimos más minutos y eso no terminó sucediendo con tantas creces como él mismo pensaba. Hay que tener en cuenta que a principios de este año River estaba dispuesto a hacerle una oferta al Palmeiras de alrededor de 10 millones de dólares para quedarse con el jugador. Sin embargo, el elenco brasileño lo declaró intransferible justamente porque el DT, el portugués Abel Ferreira, lo iba a tener en cuenta, sobre todo luego de la salida de la joven joya al fútbol europeo. Como dije, esto no terminó pasando del todo. También es cierto que Palmeiras quedó eliminado de manera muy prematura de la Copa Libertadores, quedó afuera en octavos de final por parte del Botafogo de Brasil, uno de los finalistas, y eso hizo que claramente tuviera menos cantidad de partidos que disputar en la segunda parte del año. Aún así, López sigue siendo un jugador que interesa. River tiene que traer delanteros en el próximo receso porque posiblemente se vaya Borja, teniendo en cuenta que su cláusula de rescisión se reducirá a la mitad, posiblemente se vaya Solari, que es el futbolista a vender por mayor cantidad de dinero. Hay que ver qué es lo que será del futuro de Vareiro, y también es probable que Agustín Ruberto se vaya a préstamo a otro equipo para que sea titular en otro conjunto de la primera división del fútbol argentino. Así que River traerá como mínimo 2 delanteros e inclusive podrían llegar a ser 3. Y uno de esos jugadores que hoy aparece en el radar es José Manuel López, porque además su polifuncionalidad en el ataque le da muchas alternativas a Gallardo, porque López puede jugar con otra referencia de área, tal como lo hizo en su momento en Lanús con José Sant, puede jugar solo como número 9 con 2 extremos, puede ser acompañante de un segunda punta, como puede ser el caso en River de Facundo Colidio, y por eso es un jugador bastante interesante. Veremos si los números que pedía Palmeiras a principios de este año, más allá de que fue declarado intransferible, siguen siendo los mismos. Uno cree que aproximadamente las cifras serán idénticas, es decir, que River tendría que abonar alrededor de 10 millones de dólares para quedarse con sus servicios. Después, el hecho de que River vaya a ir en búsqueda de muchos atacantes va a hacer que
muchísimos delanteros sean nombrados en el mercado. Yo no me imagino menos de 15 nombres para reforzar la delantera de River. José Manuel López es tan solo uno más de todos estos futbolistas. Veremos por quién se termina decantando Gallardo, que es quien tomará la decisión definitiva de por qué delantero irá a River en el próximo mercado de enero. Y vamos ahora con las posibles salidas que habría en este mercado de pases de dos futbolistas que hoy por hoy tienen un 90% de probabilidades de no ser más jugadores de River a partir del 2025. El caso de Manuel Lanzini seguramente sea una situación que al hincha de River le incomode un poco, porque es un futbolista que cuando estuvo jugando tantos años en el primer fútbol mundial, es decir, en la Premier League, querían que regresase, volvió en una edad medianamente lógica, porque regresó con 30 años, no esperó hasta los 36, 37 para pegar la vuelta, pero las cosas no se han dado seguramente como él quisiese, ni tampoco como el hincha hubiera querido, porque desde que regresó, mediados del año pasado hasta ahora, solamente convirtió un gol. Es cierto que fue un tanto importante, porque es el gol que le permitió a River ganar en la Bombonera en este semestre 1-0 sobre Boca. Pero estamos hablando de un futbolista que jugó muchos partidos, de un jugador que no pudo participar activamente del juego en ataque, porque tampoco es un futbolista que ha dado muchas asistencias. Lamentablemente, la vuelta de Lanzini a River, su tercera etapa, porque primero debutó, después se fue a préstamo por un año a Fluminense, después regresó a River, donde fue campeón de la mano de Ramón Ángel Díaz en 2014, después estuvo 10 años jugando en el extranjero y ahora en su vuelta se esperaba más de él. Su contrato termina el 31 de diciembre y no hay charlas hoy avanzadas para su renovación. No significa que a último momento no pueda prolongar su vínculo por una temporada más. Acá lo que definirá todo es una charla que seguramente el jugador tenga con Marcelo Gallardo al término de la temporada oficial. Sin embargo, teniendo en cuenta que el muñeco quiere que la plantilla sea no totalmente nueva, pero sí quiere hacer una renovación importante de mitad de cancha hacia adelante, y me imagino que Lanzini será uno de los nombres a renovar, por lo que uno tiene que pensar que a partir del 1 de enero del 2025 el futbolista en cuestión ya no va a ser uno de los jugadores que formen parte del plantel profesional de River. Una pena, porque Lanzini verdaderamente es un jugador que se sabe que es hincha del club, se sabe que en su momento apenas quedó libre del West Ham, hizo todo lo posible por volver, pero cuando las cosas no salen y hoy River tiene que pensar a futuro. Lanzini no ha rendido en general, más allá de un corto lapso de partidos donde pudo ser importante para el equipo, y Gallardo ya en su momento, en su primera etapa, tuvo que dejar de lado a nombres fuertes, y si ahora tiene que dejar de lado a Lanzini, sabe perfectamente que lo debe hacer, y por eso de cara al 2025 no renovaría su contrato y dejará de ser jugador del Millonario. Y ahora vamos a hablar de Enzo Díaz, cuya situación es distinta a la de Lanzini en el sentido de que no se va a ir libre con el pase en su poder por no renovar su contrato, sino que se va a ir por medio de una venta. Recordemos que Enzo Díaz hoy por hoy no está jugando y no jugará hasta el año que viene a causa de que fue operado de una hernia inguinal que no le permitía entrenarse con normalidad. Más allá de que esto no lo sacaba totalmente de los partidos, porque podía jugar infiltrado o inclusive arriesgándose en alguno de los cotejos, se decidió con el aval del cuerpo médico del club que se operara para que con vistas al año que viene y con el objetivo de estar en la pretemporada pueda estar físicamente al 100%. Aún así, uno piensa que Enzo Díaz no volverá a jugar con la camiseta de River porque es uno de los futbolistas a vender en el siguiente mercado. Ya había sido uno de los jugadores a transferir en el pasado receso, sin embargo no llegó ningún ofrecimiento con los números que River pretendía, que eran cerca de los 4 millones de dólares. Sí había llegado una oferta con una opción de compra proveniente de un equipo griego, sí había llegado una propuesta del San Pablo de Brasil, sin embargo ninguna de las dos eran lo suficientemente potables como para que River dejara salir al exfutbolista de Talleres de Córdoba. Ahora, sabiendo que la situación de Enzo Díaz no es igual, porque vamos a estar hablando de un próximo mercado donde el jugador llegará prácticamente con 2 meses de inactividad, es probable que River baje la cotización un poco del futbolista, que en vez de 4 millones de dólares pretenda entre 2 millones y medio y 3, como para recuperar la inversión que hizo en su momento al comprarlo de Talleres de Córdoba. River, recordemos que en su momento, en enero del 2023, puso 2.700.000 dólares para quedarse con la ficha de un jugador que nunca ha estado en el exterior.
porque únicamente ha vestido las camisetas de Agropecuario, de Talleres y ahora durante las últimas 2 temporadas de River Plate. Así que lo normal es que quiera tener la chance de jugar en el extranjero y por eso mismo River analizará absolutamente todas las ofertas. Enzo Díaz está dispuesto a irse, hay que también tener en cuenta que River, el lateral izquierdo, debe ser una de las pocas posiciones que las tiene cubiertas con un Marcos Acuña, que si bien es verdad físicamente tampoco está del todo bien, no deja de ser un jugador de selección y que es titular, y también está Milton Casco, que es un futbolista de experiencia que a veces cumple, a veces no, pero por lo menos River ahí tiene jugadores. Después habrá que esperar a ver si Gallardo no decide traer a otro lateral izquierdo más. Yo creo que puede haber algunas alternativas, pero no va a ser la prioridad reforzar ese sector. Las prioridades pasan por otro lado. Pero volviendo a Enzo Díaz, si algún equipo pone entre 2,5 millones y 3 millones de dólares, lo más probable es que en enero sea transferido. Y vamos ahora a hablar de 2 situaciones que no tienen que ver puntualmente con jugadores. Lo primero es cuándo se va a estar inaugurando la nueva pantalla LED del Estadio Monumental, la pantalla más grande que pertenece a un estadio para ver partidos de fútbol de un club en el fútbol sudamericano. Ninguna otra pantalla de ningún otro escenario, de ningún otro equipo tiene las dimensiones que tiene esta nueva pantalla LED, que ya está completamente instalada y finalizada en el Estadio Monumental, pero todavía falta la inauguración. Ya está en funcionamiento y es cierto que River a través de sus redes sociales personales mostró los avances de las obras en el estadio en la nueva pantalla para hacerla lucir, pero por lo pronto falta que la gente la vea. Esto será en un encuentro que a todos los hinchas de River les hubiera gustado estar, me imagino que a los protagonistas también, pero el próximo 30 de noviembre, dentro de una semana, jugarán la final de la Conmebol Libertadores, Atlético Mineiro y Botafogo, y será allí donde sea inaugurada la nueva pantalla LED del Estadio Monumental. Los hinchas de River tendrán que esperar un par de días más, el miércoles 4 de diciembre, cuando el equipo de Gallardo reciba a San Lorenzo por la jornada número 24 de la Liga Profesional. Es ahí donde el simpatizante, el más grande, podrá observar esta nueva pantalla en funcionamiento. En lo que respecta a los detalles, es 150% más grande que la pantalla anterior. En cuanto a lo que respecta a la comparación de dimensiones, la nueva pantalla goza de 25 metros con 60 centímetros por 14,4, mientras que la vieja era de 20 por 7,22. Los otros detalles se basan en la calidad del material, ya que es mucho más avanzado, tecnológico y moderno, con una resolución de 2560 por 1440 píxeles, además de brillo que es más distintivo y es de 6500 nits. Otro ítem es la dimensión de los diferentes módulos, con 400 por 300 milímetros y una resolución de 40 por 30 puntos por módulo. Todos nuevos detalles que, si bien no se sabía específicamente que iba a ser así la pantalla, porque recordemos que si bien en los renders que se mostraron antes de que arrancaran las obras estaba puesta una nueva pantalla, la realidad es que era más alargada y era distinta a la que finalmente se terminó instalando. Sin embargo, cuando terminaron gran parte de las obras que se estaban haciendo en el Monumental durante los primeros 9 meses del 2024, en septiembre se decidió empezar la instalación de esta nueva pantalla y finalmente en aproximadamente 60 días quedó absolutamente todo terminado. Y una de las preguntas que nos hicimos durante todo este 2024, si bien es cierto que en el último tiempo no ha sido tan insistente como a inicios de este año, es cuándo se va a jugar la Supercopa Internacional entre River y Talleres de Córdoba. Recordemos que este es un torneo que por ahora se disputó una sola vez en toda la historia. Se jugó a inicios del 2023 entre Racing y Boca en Emiratos Árabes Unidos, y la idea, si bien era que en las siguientes temporadas también se disputara fuera de Argentina, se había llegado a un acuerdo por momentos de que por lo menos se jugara acá en el país. Obviamente con más ganas de que se disputase por parte de Talleres, porque el elenco de Córdoba no es quizás de conseguir en el día a día títulos. River tampoco es que ha gozado de tantos trofeos en el último tiempo, pero en este 2024, por ejemplo, salió campeón de la Supercopa Argentina al ganarle la final a Estudiantes de La Plata. Aún así, River, si la AFA pone fecha y día y sede, va a jugar este partido ante Talleres, porque no deja de ser un título muchísimo menos importante que el resto de los torneos que ha disputado River en el año, pero igual era una final que tenía que ser jugada durante este 2024 y finalmente no se disputó. Recordemos que la Supercopa Internacional enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones, que en el 2023 recordemos que fue River, que se coronó al vencer en el duelo definitivo 2-0 a Rosario Central, versus el mejor equipo de la tabla anual. En el 2023 ese elenco también fue River, por lo que
el Millonario tenía que enfrentar al segundo mejor equipo del año pasado, que fue Talleres de Córdoba. Debido a todo esto se fueron poniendo fechas en este año, pero todas se fueron corriendo por diversos motivos. En marzo no se podía jugar porque River iba a disputar la Supercopa Argentina. En junio no se iba a jugar porque tanto River como Talleres iban a tener jugadores ligados a la Copa América. En agosto no se iba a jugar porque River y Talleres tenían que enfrentarse entre sí por los octavos de final de la Copa Libertadores. Debido a que se enfrentaban entre sí, uno de los dos iba a avanzar a cuartos, por lo que en septiembre también quedó todo descartado. En octubre River llegó a semifinales y las fechas posibles podían ser ahora en noviembre, pero ya estamos en temas de definiciones de la Liga del Fútbol Argentino y tampoco ni el Millonario ni la T tenían intenciones de jugarlo este año. Por eso mismo ahora hay una nueva fecha pactada que sería para el 5 de febrero del 2025. Veremos si la AFA termina confirmando ese día, pone un horario y una sede, ya sea en Argentina o en el exterior, para que finalmente se dispute esta final por la Supercopa Internacional. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en cuanto a lo de Juan Ferienzo, serían dos de las negociaciones más accesibles que podría tener River en este mercado, pero también hay que ver si son dos de los jugadores que busca Gallardo para reforzar la plantilla. Obviamente por actualidad Quintero tendría más posibilidades que Enzo. En lo que respecta a los Correa, son dos jugadores que interesan. Joaquín Correa es más accesible económicamente, pero su actualidad es peor. Ángel Correa es más difícil económicamente porque juega en el Atlético Madrid y es un futbolista importante para Simeone, pero económicamente habría que hacer una inversión millonaria. José Manuel López, atacante argentino del Palmeiras, vuelve a sonar como posible alternativa para reforzar el ataque. En cuanto a las salidas, Manuel Lanzini no renovaría su contrato y Enzo Díaz sería transferido por una suma cercana a los 2,5 millones o 3 millones de dólares. La nueva pantalla LED del Estadio Monumental será estrenada el próximo sábado en la final de la Libertadores que jugarán Atlético Mineiro y Botafogo, mientras que la Supercopa Internacional pendiente entre River y Talleres se jugaría, todavía a falta de confirmación oficial, el próximo 5 de febrero del 2025. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.